Algunos hombres buscan la grandeza, mientras otros son obligados a ella. Es mejor elegir que ser obligado. Un hombre obligado nunca es completamente su amo. Debe bailar sobre las cuerdas de quienes lo obligaron. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Reseñas de Libros. Mi nombre es Kurs y el día de hoy vamos a reseñar la segunda parte de La Rueda del Tiempo, La Gran Cacería. Si ustedes aún no han visto la primera parte o no han leído El Ojo del Mundo, les recomiendo mucho que vayan a ver la reseña que tenemos aquí en el canal. Vamos a dejar por aquí una tarjetita para que puedan visitarlo antes de continuar con este video. Pero si ustedes están al tanto de la historia, vamos a pasar directamente a lo importante. La Gran Cacería toma lugar unos pocos meses después de lo que sucede en El Ojo del Mundo. Seguimos todavía en el norte, cerca de la Gran Llaga, donde en la ciudad de Fal Dara encontramos a Rand, a Lan, a Moiraine y obviamente a Perrin y a Mat junto a Loial. Están tratando de decidir en qué momento van a partir y regresar a Dos Ríos. Lan ha aprovechado todo este tiempo para adiestrar todo lo que puede a Rand en todos los aspectos de los guardianes. Le enseña esgrima, le enseña modales, le enseña cómo presentarse ante la realeza porque está a punto de llegar la sede Amyrlin. ¿Y quién es la sede Amyrlin? Pues nada más y nada menos que el similar a la madre reverenda de las Bene Gesserit en Dunas. Es la gran mandamás, la líder absoluta de todas las Aes Sedai y viene a Fal Dara a conocer a Rand y poder determinar si es que él es el dragón renacido. Aquí me gustaría hacer énfasis sobre uno de los temas que se toca durante lo largo de la novela, y esto es el destino que se pone sobre nosotros o al cual nos oponemos. Rand es una persona que no cree en el destino y como tal cree que nada está predeterminado. Él está decidido a demostrar que ni el poder único, ni las Aes Sedai, ni incluso Balsamón tienen control sobre sus decisiones o sobre su vida. Así que él planea desaparecer, que nadie pueda encontrarlo y evitar así causar alguna desgracia antes de perder la razón. Sin embargo, esta decisión lo lleva a encontrarse en un camino diferente al de Mat y Egwene e incluso Nynaeve, a quienes debe dejar atrás, y él decide que entre más lejos estén de él, pues más seguros van a estar. Y por ello es que quiere abandonar Fal Dara sin que nadie se entere. Sin embargo, suceden muchas cosas. La salida de Rand se ve frustrada y entonces es obligado a presentarse frente a la sede Amyrlin. Durante la visita de la sede Amyrlin, llegan los Trollocs y un fado a Fal Dara, y como era de esperarse, se llevaron un tesoro muy preciado que estaba en la ciudad, el Cuerno de Valer. De este artefacto legendario que se llevan los Trollocs y aprovechando se llevan a Padan Fain, a quien, si no mal recordamos, es un amigo siniestro que ha estado siguiéndole la pista a Rand y sus amigos, y se lleva junto a los Trollocs el Cuerno de Valer. Y no solo eso, la daga maldita que encontró Mat en Shadar Logoth también se la han llevado. Y esto es terrible, porque ahora que la sede Amyrlin se encontraba en Fal Dara, finalmente Mat podría liberarse de la maldición de la daga, pero sin ella está condenado a morir. Y es así como el destino le juega nuevamente una treta a Rand, y entonces decide partir en la Gran Cacería en busca del Cuerno de Valer y la daga que podría salvar a su amigo. La Gran Cacería es un libro que se centra principalmente en Rand. Los otros personajes que ya habíamos conocido, Mat, Perrin, Egwene, tienen una participación menor que en El Ojo del Mundo, sin embargo están ahí, ya sea al lado de Rand o tomando un propio camino. Nynaeve y Egwene deciden irse a Tar Valon junto con las Aes Sedai y ellas emprenden su propio viaje, su propia aventura. Este es un libro donde podemos ver cómo nuestros personajes están tratando de decidir cuál va a ser su destino final. Vemos constantemente a Rand renegando sobre su destino como el dragón renacido. Está completamente seguro de que si se deja llevar por este camino, pues va a perder la razón y entonces toda persona cercana a él va a sufrir. A través de los ojos de Nynaeve y Egwene podemos ver mucho más de la sociedad de la sede Amyrlin. Una vez que llegan a Tar Valon, nos muestran las pruebas que todas las chicas que pueden encauzar el poder único deben pasar para poder convertirse en una Aes Sedai. Mientras tanto, junto a Rand conocemos nuevos personajes como Ingthar, el jefe militar Shainariano que pues viene de Fal Dara y su misión es a toda costa recuperar el Cuerno de Valer.
y Urin, un rastreador que puede percibir el aroma de los amigos siniestros y de los Trollocs, y es gracias a él que puede seguir el rastro de los villanos. Mientras Rand sigue el rastro de Padan Fain, va descubriendo poco a poco sus habilidades, va entendiendo cómo es que funciona el contacto con el saidin, y también podemos ver que el saidin lo va seduciendo cada vez más. Al principio Rand se ve muy reacio y poco a poco este poder, esta satisfacción que siente en el vacío y va abriendo otras posibilidades en la historia. Durante la gran cacería, Robert Jordan continúa con su construcción del mundo, nos sigue mostrando nuevas regiones del mundo, así como la historia que quedó atrás antes del desmembramiento del mundo, la tecnología que se utilizaba y cómo aprovechaba el poder único. Nos muestra que en la rueda del tiempo existe un multiverso de posibilidades infinitas, todo lo que pudo ser. Los Aes Sedai y las Aes Sedai del tiempo del desmembramiento del mundo tenían acceso a estos mundos, a estos planos, a estas dimensiones. Conforme Rand va creciendo en este viaje, es un viaje de maduración donde de ser un chico reacio va aceptando poco a poco cuál es su papel en esta guerra contra el oscuro, pues también podemos ver cómo se convierte en un hombre maduro que va aceptando su papel como líder y como elegido. Desgraciadamente Mat y Perrin no tienen mucha participación en esta historia, están ahí junto a Rand, pero Jordan no desarrolla tanto la historia de estos. En este momento la historia se centra en Rand y en su desarrollo. También a través de Rand podemos ver las intrigas políticas que se desarrollan en este mundo, principalmente en el reino de Karhain, donde básicamente lo que hay es un juego de tronos, rivalidades políticas entre familias poderosas, que pues todo forma parte de este juego y todo forma parte de una supuesta estrategia política. Y también nos muestra que Robert Jordan, a través de la rueda del tiempo, ha planteado una historia muy compleja. No solamente es una aventura de viaje, de rescate, sino que también tiene estos elementos de tensión política donde tanto Rand como sus amigos deben cuidar qué es lo que dicen como lo que hacen. Además de todo esto, se encuentran los Seanchan o Sinchan. La verdad no sé cómo se pronuncia correctamente. Creo que es Sinchan. Los Sinchan son una cultura invasora. Son los descendientes del ejército de Lews Therin. Básicamente son como conquistadores. Y primero, de manera indirecta, representan una amenaza para los reinos de este mundo, creando una guerra que podría acabar con todo. Y bueno, para poder recuperar el cuerno y salvar a Mat, Rand debe aceptar su papel como el elegido, como el dragón renacido, y enfrentar a Balsamón una vez más. La gran cacería, al igual que el Ojo del Mundo, es una lectura bastante larga con un ritmo lento que te va a tomar tu tiempo terminarlo. Sin embargo, al igual que en la última ocasión, Robert Jordan se encarga de llenar estas páginas de mucha información del mundo, del trasfondo de los personajes, de personajes nuevos, de mucha tensión, y eso te permite disfrutar cada una de las páginas de su lectura. Esta es una digna secuela del Ojo del Mundo. Sin embargo, a mi gusto personal, hay algunos momentos en los que la trama se cuelga un poco, baja de ritmo más de lo normal y se siente un poco pesado. Tal vez es eso, o el hecho de que la edición que yo leí, que fue la edición traducida de Minotauro, no es la mejor edición que podrías encontrar. Físicamente, el libro es perfecto, es hermoso, la portada no está nada mal. Los interiores se mantienen muy bien y son muy legibles, pero el trabajo de traducción y de adaptación que se hace tiene muchos errores. Encuentras muchos errores de ortografía, errores tipográficos, también errores de traducción. Incluso hay una parte donde un párrafo se repite 3 veces y si no conoces la historia original no te queda claro si es una secuencia que se repite intencionalmente o tenían 3 opciones para traducir ese párrafo y al no decidirse se quedaron las 3 una tras otra. Yo te recomendaría que leyeras La Rueda del Tiempo completamente en inglés para evitar cualquier tipo de confusión. Si tú ya leíste La Gran Cacería, cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu parte favorita? ¿Te gustaron más los personajes nuevos? ¿Cuál fue el personaje que esperabas que tuviera más participación? Te leo. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Kurs. Si te gustó el video, ya sabes, dale like, suscríbete y pícale a la campanita. No olvides compartirlo con todos tus amigos. Esto fue Reseña de Libros y nos vemos en la próxima.